A través de la genética, los científicos han podido estudiar los mecanismos que rigen los procesos de la herencia biológica. Así han emprendido un camino abocado al estudio de la forma en que los seres vivos transmiten sus características a sus descendientes. En nuestros días, la genética ha tenido un desarrollo muy importante. Los experimentos de clonación de ciertos animales y de mejoramiento de algunos alimentos mediante técnicas de laboratorio son un claro ejemplo de la relevancia actual de esta ciencia. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, los hombres han experimentado con las características hereditarias de los seres vivos. Y lo han hecho por medio de cruzamientos selectivos de diferentes especies. Por supuesto, antes del surgimiento de la genética, los experimentos eran empíricos y sus resultados impredecibles. Con el advenimiento de esta ciencia, ha sido posible controlar y predecir los resultados de los experimentos en los cuales se manipulan los factores hereditarios. Para comprender la genética, es necesario tener en mente conceptos como el de genotipo, fenotipo, caracteres dominante y recesivo, y homocigoto y heterocigoto. Aquí solo abordaremos los conceptos referentes a los genotipos, homocigoto y heterocigoto. Cuando un organismo hereda caracteres idénticos de sus progenitores, se dice que su genotipo es homocigoto. Por ejemplo, si alguien hereda de su padre y de su madre el color de ojos café, entonces el genotipo es homocigoto. Se le considera homocigoto porque la característica heredada de sus progenitores es idéntica. El caso contrario sucede cuando un organismo hereda caracteres diferentes de sus progenitores. Se dice entonces que su genotipo es heterocigoto. Por ejemplo, si alguien hereda de su padre un color de ojos y de su madre otro, entonces su genotipo es heterocigoto. Este par de conceptos, junto con los de carácter dominante y carácter recesivo, son fundamentales para entender los mecanismos de la herencia. Una vez aclarado esto, nos encontramos listos para visitar a uno de los pioneros en los estudios genéticos. ¿Lo conoces bien? Se trata del monje austriaco Gregorio Mendel. Durante 8 largos años, Mendel realizó diversos experimentos con plantas de chícharo. Su objetivo era descubrir la forma en que los seres vivos transmitían a sus descendientes la información hereditaria. Como preparación a sus experimentos, Mendel se aseguró de que las plantas de chícharo con las cuales iba a trabajar fueran de raza pura. Esto lo consiguió fecundando artificialmente las plantas de chícharo. Primero les cortó las anteras mientras estaban inmaduras para evitar que las plantas se autofecundaran. Después fertilizó el estigma con polen de otra planta y colocó bolsas sobre las flores para evitar la llegada de otro tipo de polen. De esta forma, controló la paternidad de cada una de las generaciones. Al controlar la reproducción de las plantas, aseguró que solo produjeran hijos con las características que le interesaba estudiar. Mendel consiguió así generaciones de homocigotos, es decir, razas puras cuya descendencia sería idéntica a sus progenitores. De esta manera, las plantas de tallo alto solo darían origen a plantas de tallo alto, y las plantas de tallo corto solo tendrían descendientes con tallo corto. Tras asegurar la reproducción de estas características, Mendel comenzó con los experimentos que lo llevarían a postular 3 leyes. La ley de los caracteres dominantes, la ley de la segregación de caracteres y la ley de la independencia de los caracteres. Para postular su primera ley, Mendel experimentó con las plantas de chícharo homocigotas. Cruzó ejemplares de las razas puras que había obtenido, es decir, las plantas con tallo alto y las plantas con tallo corto. Los 4 hijos resultantes de la cruza eran de tallo alto, sin importar que en su genotipo tuvieran la información correspondiente al tallo corto.
Mendel estableció entonces que el carácter dominante en los chícharos era el tallo alto. Al tallo corto lo definió como carácter recesivo, pues no se había expresado en el fenotipo. Mediante esta experiencia empezó a develar los primeros secretos del mecanismo hereditario. Había descubierto que en el fenotipo de los descendientes de la cruza de razas puras se manifestaría siempre el carácter dominante. De esta forma, Mendel enunció su primera ley, la ley de los caracteres dominantes. En ella se postula que todos los descendientes de un cruce entre dos líneas puras son iguales entre sí. El genotipo de esta primera generación se encontraba conformado por las características de las dos plantas progenitoras. En otras palabras, en el genotipo había información con la posibilidad de que las plantas tuvieran tanto el tallo largo como el tallo corto. Mendel lo apuntó con la simbología que había ideado. En el fenotipo, en cambio, se manifestaba solo el carácter de tallo alto. A esta primera generación de plantas de tallo alto, Mendel la llamó F1. Mendel continuó sus experimentos con las plantas de la generación F1 y decidió cruzarlas entre sí. Tras cruzar a los hermanos, obtuvo resultados distintos a los de la primera generación. Los descendientes fueron 3 plantas con tallo alto y una planta con tallo corto. El carácter recesivo, el cual había permanecido oculto en la generación anterior, finalmente se manifestó en el fenotipo. Mendel había descubierto que los caracteres recesivos permanecían ocultos en la primera generación, pero reaparecían en el fenotipo de la segunda. De esta forma, comprobó que en las características hereditarias intervenían 2 informaciones distintas, la del padre y la de la madre. Una de las informaciones pertenecía al carácter dominante y la otra al carácter recesivo. A la segunda generación, Mendel la llamó F2. El genotipo de la generación F2 fue diferente al de la generación F1. Se produjeron 2 homocigotos y 2 heterocigotos. Uno de los homocigotos fue dominante y el otro fue recesivo. El fenotipo se manifestó en 3 plantas con tallo largo y una planta con tallo corto. Con base en estas observaciones, Mendel postuló su segunda ley, o ley de la segregación de los caracteres. En esta segunda ley se establece que los factores hereditarios que determinan un carácter recesivo solo se manifiestan cuando el genotipo es homocigoto. En la tercera etapa de sus experimentos, Mendel efectuó cruzas entre plantas de chícharo que diferían en 2 características. Con estos cruzamientos pretendía saber si 2 caracteres distintos se encontraban relacionados o actuaban de manera independiente cuando la planta se reproducía. En otras palabras, trataba de determinar si una característica interfería en la manifestación de otra. Para comprobarlo, Mendel cruzó plantas que producían semillas lisas y de color amarillo con otras que producían semillas rugosas y verdes. En la primera generación, todos los descendientes produjeron semillas lisas y amarillas. Solo aparecieron los caracteres dominantes y los recesivos permanecieron ocultos. Después, Mendel sembró las semillas lisas y amarillas. Las plantas crecieron y se fecundaron. Los resultados fueron los siguientes. De un total de 16 individuos, 9 produjeron semillas lisas y amarillas. 3 semillas lisas y verdes. 3 semillas rugosas y amarillas. Y unas semillas rugosas y verdes. En esta generación, aparecieron 4 tipos de plantas posibles con respecto a las características de la semilla. El surgimiento de esta variedad de plantas indica que las unidades hereditarias para los diferentes caracteres se comportan de forma independiente.
se combinan de tal manera que dan todos los fenotipos posibles. Los resultados obtenidos llevaron a Mendel a postular la tercera ley, o ley de la independencia de los caracteres. En esta ley, Mendel estableció que cuando se combinan varios caracteres, se transmiten o se heredan de forma independiente. Es decir, que un carácter no interviene en la manifestación de otro. La información genética de cada uno de los caracteres conserva su independencia. Los resultados obtenidos por Mendel constituyeron la base de la genética. Los principales conceptos que se desprenden de sus experimentos son los siguientes. Los rasgos hereditarios se encuentran gobernados por genes que nunca se mezclan y siempre conservan su identidad. Aunque un carácter sea dominante, los caracteres recesivos tienen la posibilidad de manifestarse en el fenotipo. Un organismo adulto cuenta con 2 copias de un carácter. Cada una de estas copias proviene de sus respectivos progenitores.